Jorge Gabriel Pachi tenía 55 años y trabajaba en el subterráneo de Buenos Aires, cuando le diagnosticaron un cáncer en la pleura, la membrana que recubre los pulmones. Esta enfermedad se denomina mesotelioma maligno pleural. Y el cirujano de tórax ya directamente me dijo a mí, es un cáncer sumamente agresivo y que va a ser inoperable. Pachi murió 9 meses más tarde, en marzo de 2021. El asbesto, también conocido como amianto, es la principal causa de este tipo de cáncer, de acuerdo con las principales instituciones médicas, como el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Este mineral se utilizó durante décadas como aislante en la fabricación de partes de trenes, buques militares y en otras industrias. Sin embargo, por su efecto cancerígeno fue prohibido hace 20 años en más de 50 países, incluida Argentina. Aún así, muchos trabajadores del subterráneo han convivido con esta sustancia, según reconocieron las autoridades de la ciudad de Buenos Aires. La biopsia realizada a Pachi en junio de 2020 determinó la existencia de un mesotelioma maligno en la pleura que recubría su pulmón derecho. Se ha demostrado en más del 85% de los casos en los cuales se ha estudiado el origen primitivo de ese tumor que hubo una exposición al asbesto. En la mayoría de los casos de los pacientes con mesotelioma, ¿se estima que es por exposición al asbesto? Sí, se lo asocia directamente porque es la causa más frecuente. Carolina Castellano estuvo casada con Pachi durante 32 años. Jorge era un hombre muy sano, muy vital, tenía muchas ganas de vivir, le gustaba mucho hacer deportes, practicaba kung fu y le apasionaba la guitarra, tocaba la guitarra. Muy responsable, muy familiero. En diciembre de 2021, 9 meses después de la muerte de su esposo, presentó una denuncia penal contra 5 de los principales ejecutivos de la empresa privada EMOVA, antes conocida como Metrovías, la concesionaria del servicio de subterráneo en la ciudad y empleadora de Pachi entre 2013 y 2021. La denuncia no había salido a la luz hasta ahora. Castellano acusa a los ejecutivos de homicidio culposo por la muerte de Pachi, por la presunta imprudencia, negligencia e impericia, al haber permitido que el trabajador estuviera supuestamente expuesto a una sustancia cancerígena y prohibida. También inició una demanda civil contra la empresa que opera el servicio del subterráneo por la presunta responsabilidad en la muerte de Pachi. CNN se comunicó en reiteradas oportunidades con la empresa EMOVA, pero esta, que empleó a Pachi, declinó responder las consultas de este medio. Tampoco accedió a que dieran entrevistas los ejecutivos denunciados o sus abogados. ¿Por qué Pachi habría estado expuesto a una sustancia prohibida? En 2011, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires adquirieron trenes CAF 5000 al Metro de Madrid que contenían partes con asbesto, a pesar de que en Argentina estaba prohibido desde hacía 8 años. Las autoridades de la ciudad aseguraron que desconocían que el Metro de Madrid les había vendido trenes con asbesto. Sin embargo, en una entrevista con CNN, el entonces presidente Desvase, la empresa estatal que había comprado los trenes, admitió que los planos de los vagones especificaban la presencia de esta sustancia cancerígena. Es cierto que hay documentación que dice eso, pero no había manera de afirmar o validar si esto efectivamente era cierto o no. 2 años después de la compra de los trenes a Madrid, Pachi ingresó a trabajar en el área de mantenimiento y limpieza en el taller mecánico Rancagua de la línea B, donde funcionaban los trenes con asbesto. Y no solo los adquiridos a Madrid en 2011, también los Mitsubishi, fabricados y adquiridos antes de la prohibición, sobre los que no se había realizado ningún proceso de extracción del mineral cancerígeno. Él era después de que los técnicos realizaban las tareas de mantenimiento, que él iba a trabajar, y todo el ambiente estaba contaminado, habían manipulado piezas, cortado, arreglado las formaciones. Los mecánicos son el personal más afectado por la exposición al asbesto, debido al contacto directo con las piezas que contenían este mineral cancerígeno y por las características de los talleres, donde pueden acumularse las fibras de este mineral, invisibles al ojo humano. Que claro, como están sueltas en el aire, son volátiles, o sea que tienen la capacidad de trasladarse incluso cientos de metros en el aire, son aspirados cuando uno respira normalmente. Y bueno, sé que limpiaba las formaciones, a puertas cerradas, los ventiladores, donde se descubrió que había asbesto. La empresa comenzó en 2019 con un proceso para eliminar el asbesto del subterráneo. Esvase, la compañía estatal que adquirió los trenes contaminados, dijo a CNN que tras analizar el taller Rancagua se detectaron elementos con asbesto, se realizó una limpieza industrial y se eliminaron los elementos contaminados. Además,
La empresa estatal afirmó que componentes de los trenes Mitsubishi y CAF, con los que Pachi trabajó, también dieron positivo por asbesto. Los primeros ya fueron descontaminados y los segundos están en proceso de descontaminación. El oncólogo Carlos Silva explicó que, al igual que la predisposición genética, fumar puede favorecer el desarrollo de un mesotelioma de pleura en una persona expuesta al asbesto. ¿Él nunca fumó? Jamás, nunca fumó. ¿Vos fumabas? Tampoco, nunca en mi vida, no. Nadie en la familia. Y bueno, a Jorge le hacen estudios antes de entrar a Metrovías, el preocupacional, y ahí dicen que está sano, completamente sano, o sea, no tenía ninguna afección pulmonar ni de ningún tipo antes de entrar en Metrovías. De acuerdo con el expediente judicial al que accedió CNN, el perito presentado por la parte acusada sostuvo que para que se desarrolle un mesotelioma se necesitan al menos 12 años después de la exposición al asbesto. La empresa Emova y la aseguradora de riesgos de trabajo Galeno, que también declinó responder las reiteradas consultas de CNN, incluyeron a Pachi en la nómina del personal expuesto al riesgo por asbesto apenas 5 meses antes de su muerte. La posición de este perito de parte descarta entonces la posibilidad de que Pachi hubiera desarrollado el cáncer por la exposición en el subterráneo, ya que se le diagnosticó en 2020. Solo habían pasado entre 5 y 7 años desde que había ingresado a trabajar al metro. Este punto es clave en el caso de Pachi. A diferencia de la respuesta del perito de parte, otros expertos creen que Pachi sí pudo haber enfermado por la exposición en el subterráneo. Uno, cuando habla de mesotelioma, no habla de tiempo. Tras un pedido de Castellano para que la justicia consultara a otros expertos, la jueza penal solicitó un informe alternativo y el resultado fue otro. La doctora Ana Digón, quien ocupa una jefatura en la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor Eduardo Rodríguez, asesor de la cátedra, concluyeron que si bien el periodo promedio es de 22 a 40 años, existen casos de personas expuestas al asbesto que han tardado apenas 4 años en desarrollar un mesotelioma de pleura. Es decir, de acuerdo con este informe, Pachi pudo haber desarrollado el cáncer, aun cuando solo habían transcurrido 7 años desde que inició su trabajo en el taller del subterráneo. ¿Para usted hay alguna duda de que él desarrolló su enfermedad por exposición al asbesto? No, absolutamente. El oncólogo Carlos Silva coincide. El promedio del periodo de latencia es de 22 a 40 años. Eso no quiere decir que un tiempo menor de exposición o una cantidad menor de exposición no produzca mesotelioma. Desterrar el asbesto del subterráneo podría llevar años. Las autoridades de la ciudad llevan adelante un proceso para lograrlo. Esbase afirmó a CNN que los trenes CAF 5000 y Mitsubishi, los mismos que Pachi limpió durante unos 2 años en la línea B, actualmente están descontaminados. Aún resta finalizar el proceso con los CAF 6000 y con trenes de las líneas C y E que, según Esbase, actualmente no están circulando. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro contradice a la empresa Esbase y ha denunciado que el proceso de eliminación del asbesto ha sido incompleto o deficiente. Con la denuncia penal busco justicia, tener un poco más de paz, un poco más de consuelo, que los responsables paguen, que haya una condena realmente ejemplar y que esto sirva de precedente para el resto. Emilia Delfino, CNN, Buenos Aires.